Asko pozten naiz denok hemen elkartu garelako, eta bidegorrian aurrera eta atzera ibiltzea aukeratu beharrean, ona, etorri zaretelako. Eskerrik asko Halaber Zumarrak Urrenetxuko liburutegiari, eta eskerrik asko noski Mikel Imazi gurekin gaur hemen nagoelako. Gaur jakin badakizuen bezala, hemen elkartu gara, Mikel liburu aurkezteko, eta izena dauka Urola, Camino de Hierro y Agua. Ekitaldiak iraungo du ordu bete inguru, 50 minutu inguru, eta amaierako partean aukera emango dizuegu galderak egiteko. Orduan eskertuko genizueke, amaiera arte edo pixka bat itxarotea. Eta berez, gaztelaniaz arituko gara oro bat. Baina amaieran galderak euskeraz gaztelaniaz egin nahi izan ez gero, bota lasai. Bueno, pues como iba diciendo, muchas gracias a todas y a todas por acudir a nuestra presentación del libro. Como ya sabéis, hoy vamos a presentar el libro Urola, Camino de Hierro y Agua, escrito por Mikel Imaz. Y bueno, me gustaría por supuesto agradecer a Mikel por venir y por estar aquí con nosotros, así como a la Biblioteca de Urretxu por brindarnos la posibilidad de estar aquí, de juntarnos aquí. El acto durará como unos 50 minutos, más o menos, y después tendremos un ratito para también hacer preguntas y bueno, por eso es que os agradecería que dejáramos las preguntas para el final, ya que no tenemos demasiado tiempo, pues de esa manera también. Supongo que Mikel tiene muchas cosas para contar, así que le daremos la palabra a él. Y bueno, también decir que podéis hacer las preguntas, aunque el acto sea en castellano, las preguntas las podéis hacer tanto en euskera como en castellano sin ningún problema. ¿Vale? Y bueno, pues entonces vamos a empezar ya con nuestro recorrido y como decía, pues os doy la bienvenida a este viaje que va a suponer la hora que tenemos por delante. Supongo que ya conocéis a Mikel, pero bueno, para aquellos que no lo conozcáis, pues que sepáis que es licenciado en física y se dedica al sector de la automoción industrial. Y bueno, pues tiene un libro anterior, ¿sí? Del Camino Tour Santiago, si no recuerdo mal, que publicaste hace escasos 3 años. 2019, ¿cómo pasa el tiempo? Se me pasa el tiempo volando. Sí, pues ya son 7 años. Y bueno, este es su segundo libro que ha publicado hace poco, hacia otoño, si no recuerdo mal, de 2025, ¿verdad? Y bueno, pues como ya sabéis, no es casualidad la fecha de hoy, y es que la hemos elegido porque se acaba de cumplir el aniversario relacionado de los 100 años relacionados con la inauguración del ferrocarril, del tren de Urola. Y bueno, como ya sabéis, la línea se inauguró el 22 de febrero de 1926 y aquí estamos nosotras, justo 100 años después, pues hablando de este libro. Y como además ya sabréis, también hay una serie de actividades que se han organizado estos días, como la media maratón, como la charla que dio Juan Flao el jueves pasado en el CEAISTI, etc. Entonces, bueno, pues me gustaría situar esta presentación del libro también en esa serie de actividades en torno al Guretrena o tren del Urola. Y bueno, he hablado del tren del Urola, el nombre mismo también, ¿no? Y la portada nos puede evocar al tren del Urola. Pero Mikel, cuéntanos un poco qué es lo que se va a encontrar el lector o la lectora en este libro. Bueno, pues cuando había terminado el libro, claro, para ponerlo en la contraportada pensé, a ver, ¿de qué va, ¿no? Este libro? Y llegué a las 3 frases que pongo ahí, ¿no? Y un poco lo que define lo que es el libro. Que es, por una parte, la primera frase dice, es un recorrido de 3 días y varios siglos por los parajes únicos de este valle guipuzcoano. Y bueno, efectivamente es un recorrido que yo hago a pie durante 3 días. El primer día salgo de Urretxu, voy hasta Aizgorri, vuelvo, sería el curso alto del Urola. El segundo día voy de Urretxu hasta Lasao, cerca de Zestoa, y el tercer día desde Lasao hasta Zumaya. Entonces es un viaje... Claro, es un viaje en el que me pasan cosas, yo las narro, y también me pasan cosas en ese viaje, pero estoy recordando también cosas mías a lo largo de los lugares en los que yo he estado en otros momentos de mi vida en el valle. Y luego también intercalo historia. Hay pinceladas de historia
sobre el recorrido, los lugares por los que voy pasando. Eso por una parte. Luego, el segundo punto, ¿qué es este libro? Es una indagación del progreso, la naturaleza y el tiempo, pongo. La idea era un poco, claro, yo quería contar muchas cosas y hablar del progreso, del hierro, del agua, me permitía de alguna manera centrar el discurso, ¿no? Y es una indagación en el sentido, no en el sentido de intentar explicar nada, ¿no? Es una indagación del progreso, la naturaleza, en el sentido de que me acompañen estas cuestiones, ¿no? Me acompañen, me guíen un poco en este viaje que estoy haciendo yo a través del valle. Y por tercero y último, es una invitación a la exploración de cercanía, al descubrimiento y al asombro. La idea también en el libro era descubrir cosas que están al lado de casa, ¿verdad? Al lado de casa y que quizá pues no las vemos, pues porque estamos cansados de verlas, pero no dejan de ser, si las vemos con cierto ángulo, con cierta perspectiva, pueden ser cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, este punto también era importante, ¿no? Imprimir un poco de emoción al libro, el asombro, el descubrimiento, eran estas componentes. Luego, un par de apuntes, el libro es literatura de viajes, lo digo yo, y también es narrativa. La narrativa es importante aquí. Igual hablamos ahora un poco de eso, porque el mayor trabajo ha estado en eso, en hacer que se lea fácil, ¿no? El libro. Eso lleva trabajo, claro, que se note que está muy trabajado, ¿verdad? Que fluya un poco la lectura. Y ya que hablas de fluir, ¿no? ¿Por qué ese título? Camino de hierro y agua. Pues esto tiene relación con el origen de todo este proyecto, ¿no? Yo me acuerdo que yo hacía tiempo, años, que quería hablar un poco del barrio de las estaciones, de las industrias abandonadas, pero claro, una cosa es querer hablar de algo y otra cosa es tener la idea del libro, ¿no? Y esto yo creo que es lo difícil, ¿no? Podemos querer hablar, ¿no? Que me gustaría contar una cosa o la otra, pero ¿qué mecha hace que digas, bueno, aquí hay un libro, aquí puede haber un libro, ¿no? Y esto me ocurrió en el confinamiento, en 2020. Pero ahí se unieron una serie de cosas que dije, aquí hay un libro, ¿no? Por una parte, claro, me acuerdo que en el 2020, me acuerdo que, claro, entrábamos en los años 20, ¿no? Los felices años 20. Y de repente vino el confinamiento, la pandemia. Pero yo estaba pensando, joder, hace 100 años se inauguró el tren del Urola y se las prometía muy felices también, ¿verdad? Bueno, fueron aquellos años felices, pero el tren del Urola más bien malvivió a lo largo de su vida, ¿no? Y luego, claro, históricamente también los desastres que sucedieron, ¿no? En el país, etc., ¿no? Bueno, pues estábamos 100 años más tarde, en la pandemia, lo mismo, ¿eh? O sea, de repente se para la sociedad. Me acuerdo de este elemento, ¿no? Y claro, yo digo, pues era como una especie de, dije, claro, mirando un poco también a la estación del Urola, aquí una foto, que puede ser, mirando un poco a la estación del Urola, dije, claro, aquí está un poco el libro, ¿no? Tenemos el ferrocarril, el Urola, por una parte, que es el camino de hierro, y por otra parte el río, el agua, ¿verdad? El camino de agua. Dije, esto nos lleva al mar. Los dos van hasta Zumaya. Digo, joder, aquí, no sé, ¿y si recorriera, digamos, este valle, hiciera, digamos, un libro recorriendo este valle, con la idea de fondo de que estoy recorriendo, pues bueno, la metáfora de la vida, ¿verdad? Pero esa metáfora de la vida acompañado de los contrarios, ¿no? El hierro por una parte, el agua por otro, un poco la idea esta de los contrarios de lo que se compone, ¿no? Todo en la vida. Lo bueno, lo malo, masculino, femenino, hierro, agua, vida, muerte. Y dije, joder, pues aquí igual tengo una pista, ¿verdad? Que me puede llevar hacia un libro. Entonces esa fue la mecha que me hizo iniciar el libro. Y luego, claro, me di cuenta de que Urola, el nombre, ya contenía en sí mismo, Urola, entendemos el río, pero también el ferrocarril.
y por Urola también, claro, Urola, el nombre en euskera ya contiene la palabra ferrería, de agua, hierro, agua. Y dije, pues aquí, con el título, con la idea, dije, pues aquí tengo un libro, ¿no? Que me va a guiar, ¿no? Estamos hablando del título, de la gestación, ¿y cómo fue el proceso como tal? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Te resultó complicado? No sé si querías enmarcar algo sobre el proceso. El proceso, empecé en el 2020 y en agosto del 2020 hice el viaje que narro en el libro, pero claro, o sea, luego la escritura se ha extendido durante todos estos años, ¿no? Con 4 años, 4 años de escritura y luego el último año pues, puliendo, corrigiendo el texto, intentando buscar a alguien que publicara, etc., ¿no? Entonces es un trabajo, sí, de varios años, durante el cual también, claro, yo veía que el paisaje cambiaba. Es una cosa curiosa, o sea, según escribía el libro y sacaba fotos, digo, pues menos mal que he sacado alguna foto porque ya no existe esto, etcétera, ¿no? Y sucedieron cosas durante estos años también, que es una característica pues, de un proyecto de este tipo, ¿no? Largo, unos años. Claro, que escribes a lo largo del tiempo, ¿no? Y al fin y al cabo recoge lo que ahí va ocurriendo. De hecho, eso es, había capítulos que, claro, yo dije, bueno, pues ya está terminado, pero luego sucedió algo y le añadí este algo, ¿no? ¿Fue fácil ese proceso de revisión constante, de corrección, supongo? Además, cabe citar que es una autopublicación, entonces no sé si eso quizá también ha influido en el proceso, en lo que tú tenías en mente, como digo, en la revisión. En el proceso, pues no lo sé, o sea, lo que fue sí es un trabajo pues, arduo, sí, lo que tú dices, ¿no? Tuve la suerte de que alguien, pues Carmele, me estaba corrigiendo el texto y claro, esto es fundamental, ¿no? Porque estás tan metido en el texto que al final no eres capaz de ver, digamos, el conjunto general, ¿no? Entonces hay alguien que, eso es fundamental, que tiene que leer lo que tú estás leyendo y además decirte la verdad, es decir, esto no me gusta, esto no se entiende, etc., ¿no? Y en este caso tuve la gran suerte de tener a Carmele corrigiéndolo, entonces, bueno, un proceso sí, yo diría que arduo, porque es un poco, la escritura, yo lo que sí quería era que se leyera fácil, fluido, y entonces pues eso resulta complicado muchas veces. Muy bien, bueno, pues hemos hablado, como os habéis dado cuenta, un poco del proceso de gestación, de los inicios, de la autopublicación, las revisiones. Vamos a seguir nuestro viaje y ya llegando a Azpeitia vamos a hablar de los temas del libro, ¿no? La palabra viaje aparece constantemente porque, bueno, como ya sabéis, la historia de la literatura es en gran medida la historia de los viajes, ¿no? Desde Gilgamesh y su epopeya, pasando por Homero, Melville, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la literatura está llena de viajes. Y el viaje es tanto físico, pero también personal, ¿no? Supongo que ha sido así, puesto que el libro está lleno de reflexiones y si ver esas clases de preguntas, como ya han dicho también otros escritores, no sé cómo ha sido para ti escribir este libro. Como digo, hay un proceso físico, hay un viaje físico, ¿no? Como hemos comentado. Tú partes de aquí, de tu casa, de Urretxu, y pasando por Legazpi, luego ya recorriendo todo lo que será la vía, ¿no? Lo que será el Bidegorri, la vía antigua del ferrocarril. Pues bueno, te haces muchas preguntas. No solo se trata de un viaje físico, sino también un viaje emocional. ¿Cómo nos puedes contar algo al respecto? ¿Cómo ha sido eso para ti? Sí, bueno, el fondo no es que esté, digamos, de forma explícita, pero hay un fondo, ¿no? Que quería yo, no sé, comunicar. O sea, claro, si tú lo comunicas de forma directa, pues ya deja de tener valor, ¿no? Pero el fondo era un poco esta especie de, lo que dices tú, hay un viaje físico, pero el viaje es el personal también, ¿verdad? Claro, yo estoy hablando ahí de la sociedad, estoy hablando del progreso, de cosas muy grandes, pero está también la persona, soy yo, ¿verdad? Estoy haciendo quizá una búsqueda, lo que comentábamos, siguiendo el río hacia el mar, la metáfora, el concepto de la libertad también está recorriendo también el libro. Empezamos en el confinamiento, ¿no? Nos pensábamos a alguien y bueno, la naturaleza también nos coloca en nuestro sitio, nos confina. Entonces esta especie de búsqueda de libertad también está recorriendo el libro. Y bueno, yo manejaba un poco todo esto, ¿no? También
esta especie de idea, este ideal de que quizá esta libertad pues, reside un poco en el equilibrio, ¿no? Entre, antes comentábamos los dos polos, ¿no? De la existencia, ¿no? Un poco buscando ese equilibrio en medio, pues, quizá pues, podríamos encontrar esa libertad. Esta es un poco la idea que yo tenía, ¿no? Y de hecho también, claro, estaba pensando que el título, Camino de hierro y agua, no es camino de hierro y de agua, ¿no? Le falta esa preposición, es camino de hierro y agua. Es una imagen que quería transmitir, no sé, poética o no existe, ¿no? Una mezcla que podría ser pues, ese ideal, digamos, de armonía o de equilibrio entre los contrarios, ¿no? Esta era un poco la idea, por supuesto, o sea, ¿no? Quizá en el último capítulo estoy hablando más de ello, ¿no? Al final de todo, pero esta era la guía también. Yo, desde luego, lo he leído, creo que hay muchas reflexiones y además dejas, ¿no? Muchas preguntas ahí, quizá más que respuestas, porque al fin y al cabo yo creo que el libro invita también a reflexionar. O sea, tú haces una reflexión, como decíamos, que es un viaje también emocional, pero invitas a quien lo lea también a hacerse esas preguntas y a mirar lo que nos rodea y a pensar sobre la vida, el paso del tiempo, el progreso, ¿no? Esas dicotomías de las que hablas, ¿no? El tren, el río. Entonces a mí me parece en ese sentido muy sugerente. Y también algo a lo que has hecho antes referencia, creo que el libro recoge el paso del tiempo y si el paso del tiempo se aprecia, entre otras cosas, en el patrimonio, creo que también hablas de las fábricas, por ejemplo, que ya no son lo que eran, de esos puentes que ya no dan a ninguna parte, de esas estaciones de ferrocarril que tienen que ser reinventadas o están siendo reinventadas, como la de Zumárraga, sin ir más lejos, o la de Urretxu, o tantas otras a lo largo del camino. Y bueno, me interesa también esa perspectiva, ¿no? Porque tu mirada y tu manera de escribir tiene mucho de documentar lo que se está perdiendo, o lo que quizá ya no está ahí. Sí, lo que se está perdiendo, bueno, o el mensaje que nos está dando el paisaje, ¿verdad? Que tenemos ahí, el patrimonio. Sí, o sea, es ese paisaje que nos está indicando que cosas que en su momento eran muy importantes o que parecían muy poderosas, las industrias o los ferrocarriles, etcétera, pues desaparecieron. Y la naturaleza se las está comiendo, son infraestructuras que se está comiendo la naturaleza. Entonces, a mí me parece que a la hora de sacar fotos y visitar estos lugares, pues es que es eso, es una lectura del paisaje, lo que se hace, ¿no? Y lo que he buscado también en las fotos, es el mensaje que está ahí. En el confinamiento, bueno, ahí hubo un toque de atención, ¿no? También nos creemos como sociedad, pues, bueno, que el progreso va a ser siempre así, que vamos para adelante, etcétera, pero en cierto momento hay ciertos límites, la naturaleza nos pone en nuestro lugar, ¿no? Y pues esta imagen también la tenía yo en mente, ¿no? La hierba comiéndose pues, las ruinas, Orbegozo, Patricio, claro, contribuye un poco a esta idea que hay detrás, ¿verdad? Esta idea de, bien, de acuerdo, o sea, progreso, naturaleza, estaría bien que hubiera un equilibrio, normalmente no suele haberlo y normalmente además es que es la naturaleza la que termina prevaleciendo, ¿verdad? Pero bueno, es un poco esta idea, una indagación, no con ánimo de, ya digo, de concluir nada, ¿no? Sino de pensar, de lanzar reflexiones y de convivir con todas estas cosas. Sí, has mencionado la fotografía y también cabe destacar que casi todas las fotos son tuyas, ¿verdad? Y digo casi porque si no me equivoco también hay alguna de Sabino. Salvo una de Sabino, que es el tren de Urola de los años 80, sí, el resto son mías, sí. Pero en la fotografía, claro, empecé a sacar fotos con el móvil, pero, o sea, esto, claro, necesitaba más fuerza, ¿no? O sea, dices, pues vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un libro, y nada, pues hice un curso, me compré una cámara reflex, claro, esto es la idea un poco del libro como proyecto, ¿no? Un proyecto que, bueno, en este caso, bueno, había que escribir, yo no soy escritor, pero bueno, soy lector, me considero más bien, pero bueno, nos ponemos a escribir, no soy fotógrafo, hacemos un curso, no sé, quiero decir, a la hora de, por ejemplo, editarlo, publicarlo, la maquetación, no soy nada de eso, o sea, esto es un producto de un amateur, nada más.
Pero nos ponemos a ello y esto, la promoción, pues aquí estamos. Bueno, habla de una perspectiva muy humilde, pero doy fe de que las fotos están muy bien y al fin y al cabo la belleza no está en las cosas, sino en la mirada, ¿no?, del que las ve. Y desde luego me parece que tienes un punto de vista muy interesante y que pues, fotos como esta, ¿no?, reflejan también precisamente esa mirada, ¿no?, porque quizá cada uno de nosotros sacaría una foto completamente diferente, ¿no?, de la misma estación, ¿no?, en este caso rodada de vegetación, del río. Y en cuanto a la escritura, bueno, aunque repites que no eres escritor, tengo que decir que es una edición muy digna y que está muy bien escrito el texto. O sea, se nota que le has dado muchas vueltas, sí, está, claro, vueltas, muy bien revisado, muy bien corregido. Por ejemplo, en esta foto, claro, vueltas muchas. Antes comentábamos que es un proyecto de años, ¿no? Yo ya había sacado un montón de fotos a la estación, pero no me quedaba satisfecho con ninguna. Pero claro, estás años ahí trabajando y un buen día pues quitaron los coches porque iban a pintar las rayas. Entonces claro, ahí me fui corriendo a sacar la foto, ¿no? Te quitan los coches y digo, sacas esta foto y cualquiera que no conozca esto, digo, ¿pero tú dónde vives? Pues ya le enseñaba de que no conozco Urrechu, no me habías dicho que era feo Urrechu. Entonces, claro, la cuestión es la perspectiva, ¿no? Antes comentaba un poco sacar, bueno, la mirada de la escritura, fijarte en lo que es interesante, lo que es extraordinario. La fotografía también es una mirada. Y yo aquí no hay ni Photoshop ni nada, hay un momento escogido, determinado, y que recoge, no sé, dices, ¿esto es de verdad? Sí, sí, o sea, aquí no hay ninguna trampa. Entonces es un poco un proyecto en el cual estás ahí muy atento, ¿no? Pero las fotos no se sacan en un día, por supuesto, o sea, es mucho trabajo, ¿no? De ir a los lugares, la luz, no me gusta, para atrás, y lo mismo que la narrativa, la escritura, o sea, no me gusta, con la basura, empiezo de nuevo, es trabajo. Bueno, hemos hablado de los lugares, de esa mirada propia, y qué es de las personas, esas personas que aparecen a lo largo de nuestro camino, y en el caso de este libro están muy presentes. Podríamos hablar de personas que ya no están, personas de hecho históricas, a las que también les dedicas espacio, como pueden ser Orbegozo, o como pueden ser Tacio Echeverría, o tantas otras que nos suenan, pero también personas que tú mismo te encuentras en el camino, ¿no? Como este artista de Iraeta, que ya falleció, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, y otras personas con las que tú mismo pues, te vas encontrando, ¿no? Claro. Estos chicos de la SAO, por ejemplo. No sé, esas personas que te han dado, tanto las que ya no están como las que están. Estas personas, bueno, salvo alguna, por ejemplo la de Iraeta, que por cierto, yo había terminado el capítulo del de Iraeta, de este artista, y luego se murió, claro, pues tienes que añadir esto, una vez más, pues el proyecto largo y tal. Las personas del camino te dan la oportunidad de hablar de cosas de una manera más experiencial. O sea, claro, la literatura también no se trata de explicar yo pienso esto o lo otro. Te tiene que dar pie, ¿verdad? Los personajes, lo que te sucede y tal, ¿no? O sea, por una parte, esa serie de experiencias o las que me encuentro. Luego están los personajes históricos de los cuales hago una pincelada. Yo tenía muchas ganas de hacer esa pincelada. ¿Quién fue Patricio Echeverría, ¿no? O Saturnino Orbegozo, o San Ignacio de Loyola, o quiénes fueron, ¿no? Porque, claro, se nos queda muchas veces una idea idealizada del personaje, no suele ser real, porque fueron personas. Entonces, la literatura muchas veces rescata esa humanidad, ¿verdad? Y a mí me interesaba mucho hacer esa pincelada de estos personajes. Siempre uniéndolo a la historia del progreso, las industrias, sin salirme del camino, siempre. Y luego en cuanto a personajes, hay muchos que están muertos, o sea, si te fijas, poco porque la vida se compone también de la muerte, ¿no? Entonces yo también quería rescatar a gente pues, que ya no está con nosotros, ¿no? Familiares míos, mi padre, mi madre, mi tía, etcétera, una amiga. Esto también era muy importante para mí, o sea que, no sé, rescatarlos y para mí un libro, o sea, que vivieran ahí un poco, ¿no? O sea, también era importante, por lo que me han dado a mí y... Una especie de homenaje, quizás. Sí, un homenaje. No se trataba del libro de eso, pero bueno, ya que lo hago yo, pues los meto porque... Eso, sí, sí. Además, sí, se podría incluso unir al turismo local, ¿no? Muchas veces parece que vamos a hacer turismo a no sé dónde, pero tú pones en valor nuestra historia, la historia del valle como tal.
al hablar de personajes, de lugares. Algunos de ellos son quizá más conocidos, otros no tanto. Y también me gustaría destacar en ese sentido que es un libro muy divulgativo. Había aprendido un montón. Pues igual hay cosas que no suenan o que pensábamos que no sonaban, pero tú has profundizado bastante en ellas y en ese sentido creo que bueno, gracias a tu mirada podemos aprender, ¿no? Sí. Sobre nuestro entorno. Bueno, yo he aprendido primero, claro, o sea, yo al final con lo que comentábamos, cuando hago una pincelada de un Patricio Echeverría, pues me leo un libro bien gordo que ha escrito un historiador y me cojo el trabajo un poco de resumirlo en esa pincelada de 4 páginas y ahí está, ¿no? En el libro. Entonces, el primero que he aprendido soy yo, porque es un proyecto largo, con mucha documentación, ¿verdad? No sé si quieres contar alguna anécdota de algo que te ocurriera en el camino, sí, de algo que quisieras destacar o que te llamara la atención. Bueno, anécdotas, pues no lo sé, esto habíamos comentado, pues, no lo sé, anécdotas me han pasado mucho relacionadas con las fotografías y no sé, al final tanto tiempo hay esperando a sacar una fotografía, las garrapatas, dormir al aire libre. Hay que prepararse con las garrapatas porque ahora mismo sales todo, vamos, te pican por todas partes. Y luego estaba pensando que, claro, una cosa también como cosa curiosa, cómo las fotografías, cómo va cambiando todo, ¿no? Pero la portada del libro está sacada en ¿cómo es? En Antiguo, el recorrido paisajístico de Antiguo. Hay una estación en la cual pues, está dedicada al tren del Urola y saqué esta foto, es una foto. Ahora mismo no saldrían las letras doradas, porque hace 2 años deforestaron el bosque de al lado y ahora le pega el sol y las letras han vuelto, se les ha quitado el color, está plateada. No sé, es un ejemplo también de que está vivo todo. O sea, sí, yo a Carmelo le decía muchas veces, yo hago a Zumaya y tal, y digo, menos mal que saqué la foto, porque ya no está eso. Hay varios ejemplos de cosas que ya no están, está todo vivo, ¿verdad? Sí, seguro que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos ido a pasear, pues como digo, por la antigua vía del tren y nos fijamos en cosas que dices, ahí va, esto no estaba aquí, o esto ha cambiado, han pintado esto, mira, están arreglando la depuradora, el río, bueno, 1000 historias, ¿no? Eso, y parece mentira. Entonces comentabas un poco el tema de turismo, o sea, claro, esto no es una guía de viaje, pero sí que yo creo que puede servir como, digamos, un reclamo, ¿verdad? Turístico. Aquí traigo algunos libros que a mí me han gustado mucho y un poco como inspiración, ¿no? Este de Julio Llamazares, El río del olvido. Julio Llamazares es de León y escribió este libro, lo mismo, sale a andar y recorre el valle junto al río. Pues, es un libro sencillito, no quiere decir grandes cosas, son sus experiencias, pero nos lo leímos y luego fuimos a hacer una visita turística, pero claro, la visita turística es de una intensidad tremenda, porque llevas ahí, no sé, no es solamente, bueno, que este río es muy bonito, bañarse, que nos bañamos y tal, sino que, no sé, llevas, la intensidad es mucho mayor, ¿no? Las vivencias del libro y tal, y en ese sentido también, yo me imaginaba que un libro como este de Urola puede servir, no sé, en un futuro, digo, pues, quiero recorrer el valle, ¿no? ¿Cómo me puedo ambientar? ¿No? Puede ser... Puede valer también para eso, ¿no? Para el turismo. Sí. Vamos a seguir en nuestro recorrido, en nuestro viaje hacia el mar. Vamos a imaginaros que ya pasamos por Cestoa, por ejemplo, y si hemos hablado de, bueno, pues un poquito de la gestación, del proyecto, de lo que nos hemos encontrado por el camino. Esta vez me querría centrar precisamente en eso, ¿no? En quizá el género como tal, que se asocia con quizá lo que le dicen en inglés nature writing, escritura de naturaleza, o quizá literatura de viajes. No es fácilmente clasificable, porque como veis pues tiene un poco de todo, reflexiones, turismo, como comentábamos, naturaleza, patrimonio, bueno, tiene esas reflexiones, muchos elementos. Pero bueno, si nos centramos en la forma, pues ahí me gustaría destacar que tiene muchas capas, que cada uno puede hacer su lectura. Y también me gustaría subrayar el hecho de los escritores que te han acompañado en el proceso y de las citas, ¿no? Por ejemplo, mencionas a Pío Baroja, ya que estamos en Cestoa, pues ya sabéis que pasó allí un año, cuando todavía era joven, y entonces, bueno,
empiezas a hacer la medicina allí y hablas de Pío Baroja, hablas de Pierre Loti, de cómo incluso vino aquí, hablas de Macfarlane, hablas de esos escritores, bueno, de Julio Llamazares, estos escritores, vamos a decir, que han escrito o que han descrito viajes, que incluso pasaron por aquí, y tú, en cierto modo, los coges de la mano, ¿no? Y muchas veces, pues, incluyes pequeñas citas de los escritores para, en cierto modo, pues, bueno, enriquecer tu libro. Sí, era algo yo creo que podía contribuir en ese sentido. No sé si, bueno, en fin, pero era algo que podía hacer, porque yo había ido recopilando qué habían dicho pues, gente como Unamuno, en fin, Becker, Azorín, Galdós, toda esta gente, ¿qué había dicho, ¿no? Al pasar por el Valle del Urola? Me parecía interesante, ¿verdad? Esa visión, normalmente además que suele ser muchas veces del siglo XIX o qué habían visto aquí. No sé, era una contribución, ya que estaba llevando a cabo tal labor de documentación, de búsqueda sobre el valle, que me he leído todo, o sea, o casi todo, vamos, que encontraba sobre el Valle de Urola, pues era una cosa que yo podía, no sé, meter y una vez más pues contribuir en este sentido, ¿no? Luego comentabas tema de escritores, de viajes, y efectivamente aquí se mezclan, claro, es literatura de viaje y es también literatura de naturaleza, ¿verdad? Entonces, luego, sí que tengo referencias de gente que escribe así, no tanto, más bien en Inglaterra y así. Robert Macfarlane, comentábamos, que hace libros en los que sí, está combinando, este escritor está combinando un poco todo. Sale a pie con su mochila, duerme a la intemperie, se baña en lugares, es una especie de, claro, está viviendo el paisaje, la naturaleza, hace una lectura también de ese paisaje, lo une con la historia, lo une con sus sensaciones, en fin, es una cosa tremenda. O sea, claro, me hubiera gustado hacer algo así, porque claro, la idea también era un poco emular, ¿no? Hago un escritor de estos, bueno, no sé lo que he podido, ¿no? Pero era un poco esa idea, ¿no? De dormir fuera, pues eso, ¿no? Bañarme, la oscuridad de los túneles, esa especie de misterio que hay en ciertos lugares, la fauna que te observa, tú estás en un lugar solitario, te están observando, ¿verdad? Este tipo de cosas, pues bueno, captarlas. Esta gente, pues, lo hace muy bien. Hay, no sé, otro libro también de un señor que coge y durante un año en Inglaterra, pues, se baña en todos los estanques, ríos, lugares, etcétera, y al mismo tiempo, pues, va describiendo las ciudades inglesas y, claro, te hace un retrato de la Inglaterra actual con respecto a la histórica y no sé, hay cierta tradición sí, en la literatura inglesa o quizá también alemana de este tipo de cosas. No veo tanto aquí, no sé, por aquí en España. Muchas veces tampoco es sencillo. O sea, yo, por ejemplo, claro, hacer este libro no es sencillo en el sentido de que, claro, yo he tenido la suerte de nacer aquí, tengo recuerdos, entonces me valgo de eso para montar una historia, ¿no? Si no, irte tú en frío a un sitio y voy a escribir sobre esto es más complicado, ¿no? Aquí estoy añadiendo carga emocional, pero porque he nacido aquí, tengo recuerdos, entonces, claro, yo ya no puedo escribir otro libro parecido, ya he agotado, ¿no? Claro, sí. Al final el paisaje no solo es lo que vemos, sino lo que hemos vivido, ¿no? Y lo que hemos recordado, al final tiene mucho de imaginario incluso, más allá de lo físico. Eso es. Y aquí a mí me gustaría incidir en el proceso de andar, que parece que no le damos importancia, pero andar quizá es más revolucionario que nunca, en una época en la que parece que tenemos que ser muy productivos, tenemos que ser eficientes, ¿no? Bueno, ya desde hace siglos andar implica adentrarte en el bosque, en la naturaleza, y implica tener una relación horizontal con el mundo sin intentar colocarte por encima de él. Y bueno, hay muchos autores